Buenas noches, soy Arturo Ayala, director del Centro de Estudios para la Realidad Peruana, además director de la revista Nueva Hegemonía, subsecretario general del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y hoy tengo el gran honor de conversar con José Antonio Ejido. Él es un reconocido analista internacional español, es doctor en sociología, politólogo, y con quien hoy vamos a conversar sobre un tema que está en las portadas de los diarios del mundo, que ha sido la noticia respecto del quehacer internacional, que es lo de Afganistán. Hemos visto en todos los noticieros aviones repletos de gente, la entrada de los talibanes al Palacio de Gobierno en Kabul, y vamos a enterarnos qué significa todo esto conversando con nuestro invitado especial el día de hoy. Buenas noches, compañero José Antonio Ejido. Un saludo muy grande, camarada Arturo. Gracias por la entrevista. Me da mucha alegría hablar con usted y conversar con los peruanos y las peruanas en este momento tan importante para ellos. Muchas gracias. Así es, vivimos un momento bastante interesante y que es parte de todo este mapa mundial, el escenario mundial, como diría Mariátegui, ¿no? La escena contemporánea. En todo caso, ¿qué es lo que viene ocurriendo en Afganistán y cómo es esto consecuencia de algunas décadas ya de un proceso de conflicto y, digamos, contradicciones en este país? Sí, de una manera rápida. Fíjese que ya Stalin, el año 1921, en un texto que se llama Cuestiones del Leninismo, señala que lo revolucionario es apoyar al rey de Afganistán porque está resistiendo a los embates del colonialismo inglés, británico, que venía desde la Unión India, lo que hoy es Pakistán e India, tratando de dominar Afganistán. Y dice, eso es más revolucionario que no en la política de los laboristas ingleses, la socialdemocracia, que apoya el imperialismo de su país. Es muy curioso y muy referencial. Luego ya en los años 70 finales, la vieja monarquía se desploma y hay un pequeño partido comunista que está formado, digamos, por, vamos a decir, una élite social. Y son los oficiales formados en la Unión Soviética. Es un partido de maestros, de funcionarios, de médicos. Tiene 15.000 militantes en aquel momento. Mata el régimen monárquico a uno de sus dirigentes, aprovechan una concentración en Kabul para tomar el poder. Bueno, además una fracción, era un partido dividido en dos fracciones, la fracción Pueblo, Halk, y la fracción Bandera, Parcham, así se llamaba, ¿no? Entonces ahí lo que se plantea es, los comunistas plantean lo único que se puede hacer en un país muy atrasado, un país tribal, a su vez dividido en etnias. La etnia mayoritaria es la Pashtun o Patán, así se ha llamado, la etnia Hazara, la etnia uzbeka, la etnia kazaja, tayiko, que ha tenido una influencia milenaria de la vieja cultura iraní o persa y también de la cultura que viene de la península india, de la península indostana, ¿no? Un país realmente con mucha historia que fue invadido por Alejandro Magno, pero en el año 300 antes de nuestra era o de la era común. Bueno, los ingleses la quieren dominar, no la dominan, se convierte en un país independiente que tiene en su momento la monarquía como un ente unificador. El Partido Comunista intenta convertirse en un nuevo ente unificador y yo creo que lo hubiese conseguido. Porque el Partido Comunista, que no se puede llamar comunista porque no hay ninguna condición en un país donde el analfabetismo es el 90%, donde no hay clase obrera, no hay más que un pequeño artesanado, una pequeña artesanía. Un país que es en realidad una gigantesca cordillera entre Irán y Pakistán, digamos el centro de Asia. No hay desarrollo alguno de fuerzas productivas, se ha convertido en un país independiente, pero sumamente atrasado. Entonces, el Partido Comunista
Partido Democrático del Pueblo de Afganistán, se plantea modernizar el país y se hace pidiendo ayuda a la Unión Soviética. Lo que no ocurrió es que la dirección soviética ordenase hacer ninguna revolución. Para ellos fue más bien un problema, porque los comunistas afganos se adelantaron sin pedir permiso al Politburó, en aquel momento Gromyko, Leonidas Ilich Brezhnev, Kosygin, etc., ¿no? Los soviéticos no quieren entrar en Afganistán, pero la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, ya el año 79, al año siguiente de la toma del poder por los comunistas, empieza a lanzar operaciones para agrupar a las fuerzas tribales, al clero musulmán muy reaccionario, y lanzarlo y armarlo para tumbar el país, para tumbar el gobierno. Hay que decir también que el segundo presidente comunista, Fidel Castro, le llama un Pol Pot afgano, es decir, un dirigente enloquecido que practicó, en lugar del diálogo con las comunidades religiosas y tribales, una política represiva, violenta, que favoreció esa agrupación de la oposición con el apoyo entonces de la Revolución Islámica, pero también con el apoyo emergente de la CIA en la época del presidente Carter. Como la CIA, incluso Irán de los ayatolás, que moviliza a la minoría chiita, la minoría hazara, plantea tumbar al gobierno comunista, la Unión Soviética decide intervenir. Y por cierto, lo que hace es matar al Pol Pot afgano, que se llama Hafizullah Amin, un individuo que Fidel Castro, en este famoso libro 100 horas con Fidel, lo califica de esa manera, ¿no? Ponen orden en el país y lo enrumban a la única política posible, que era una reconciliación de las distintas comunidades, de las tribus, de las etnias, de las religiones. Básicamente son musulmanes divididos entre suníes y chiíes, aunque hay también minorías que son hinduistas, antiguamente eran budistas, bien. Pero la CIA hace otra cosa, que tiene repercusiones hasta la fecha de hoy, 2021, que es organizar una gran operación, sobre todo una vez que cae Carter y que viene Ronald Reagan, que es un presidente de ultraderecha que plantea la mano dura contra el comunismo y contra la Unión Soviética, poner en marcha una gran operación que se llama Operación Ciclón. Operación Ciclón. Está en Wikipedia, no hace falta ser espía ni nada, ¿no? Movilizan millones de dólares, agentes especiales, y con el apoyo de la dictadura pakistaní, Pakistán hace la frontera del sur del país, organiza una serie de bases de entrenamiento de grupos terroristas. Claro, ¿qué pasa? Con el tiempo, como les salió bien a la CIA norteamericana derribar al gobierno comunista, ese embrión de islamoterrorismo, de terrorismo de base musulmán de extrema derecha, con la variante que han fabricado los saudíes, el régimen saudí, que es, digamos, el autor de una variante muy extremista del Islam suní, que es Wahhabí, la variante Wahhabí, que ha dado lugar a redes terroristas muy peligrosas, ¿no? Bueno, entonces la CIA exporta el modelo terrorista afgano a muchos escenarios para derribar países socialistas. Es decir, en Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, la CIA, junto con Bin Laden y junto con ya existe Al-Qaeda, derriba a los comunistas de tipo titistas, ¿no? Del socialismo autogestionario, y ponen un gobierno islamoterrorista. Lo mismo pasa en Kosovo, lo mismo pasa en Argelia, que era un gobierno, digamos, musulmán, pero de orientación, digamos, en los 70 socialistas, por lo menos nacionalistas, anticolonialistas. Hay una tremenda guerra civil con los antiguos combatientes afganos que vienen de esa guerra anticomunista en Afganistán. ¿Y por qué pongo el énfasis en eso? Porque fíjate, Arturo, que hoy la situación en Siria es del control
bajo el control, bajo el paraguas de Turquía, del régimen turco, de esas bandas terroristas islamofascistas de una parte del territorio. Y también te diré que para tumbar a Siria en estos últimos 10 años se ha creado un partido chino. Es decir, el partido del Turquestán es un partido de la minoría musulmana de etnia uigur que tiene, digamos, un centro poblacional en la provincia occidental de Xinjiang, que ha sido siempre una provincia que hacía frontera. Xinjiang creo que es frontera en chino. Bueno, pues ahí hay miles de combatientes dispuestos a ser trasladados a Xinjiang en esta política de desestabilizar al Partido Comunista de China, la República Popular de China. Y no te estoy hablando ya de 40 años, ni de 100 años, ni de 1000 años. Es una realidad de hoy. Los terroristas uigures están en la provincia de Latakia, en Siria, esperando órdenes de sus instructores, ¿no? Lo mismo pasa en Siria. Libia cae en manos de estos grupos terroristas que a su vez se vinculan a una agrupación extremista religiosa musulmana vinculada al poder británico, que son en árabe los Ikhwan al-Muslimin, traducido al castellano, la hermandad musulmana o los hermanos musulmanes. Por eso se han reunido los norteamericanos con los talibán. Ahora ya entramos en la actualidad, en el Emirato de Qatar, que es un paisito creado por los ingleses en el Golfo Pérsico, muy pequeño, donde hay una gran base militar norteamericana con muchas reservas de gas. Pero este emirato es un emirato terrorista, según dicen sus hermanos gemelos saudíes, igual de terroristas que ellos, que son el padrino político de esta agrupación que te digo, hermanos musulmanes, Ikhwan al-Muslimin, con la protección también del régimen Erdogan de Turquía. Ya Turquía es un país importante, en conflicto con todos sus vecinos y protector de la misma agrupación. Ahora lo que parece es que los talibanes se estarían acercando ideológica y políticamente a la corriente reaccionaria de los hermanos musulmanes, porque ¿quiénes son estos talibanes? Hay algunos compañeros en las redes tienen una confusión, dicen, no, Reagan creó los talibanes. No. Reagan y la Operación Ciclón, año 80, 81, 82, 83, para tumbar a la República Democrática de Afganistán y al gobierno de los comunistas afganos, agrupan a lo que se llama, digamos, de manera propagandística, los mujahidín, que es una palabra, digamos, con referencias positivas para la religión musulmana, porque son los combatientes de la fe. No. Los soviéticos recogen cómo llamaba el pueblo afgano a estos bandidos, les llamaban bandidos, y bandidos en la lengua pashtu, que es la etnia mayoritaria, a su vez dividida entre Pakistán y Afganistán, les llaman dushman. Hay que llamarlos los dushman, la oposición, que eran los freedom fighters. O sea, Ronald Reagan y toda la propaganda esta occidental les llamaban los creadores de la libertad. Eran unos bandidos criminales. Incluso esta película de Rambo famosa está dedicada a los luchadores por la libertad de Afganistán, que no eran más que estos grupos que tú señalas de bandidos, terroristas, anticomunistas. Pero tal vez de manera muy rápida, ¿qué avances se tuvieron con un gobierno socialista en Afganistán, ¿no? Porque esa es una comparación que ahora la seguimos viendo en las redes sociales, cómo durante este periodo breve de gobierno socialista hubieron avances civilizatorios y en derechos bastante importantes. Es cierto lo que dices y fueron muy importantes, realmente revolucionarios. Por ejemplo, alfabetizar a la población, que tenía un índice de analfabetismo del 80%. El segundo, entregar derechos por primera vez a la mujer afgana, tal vez tomando como referencia la tarea civilizatoria, progresista, modernizadora, que ha hecho la Revolución Rusa en las repúblicas, lo que fueron repúblicas musulmanas socialistas de la Unión Soviética. Es decir, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán
y creo que me falta una, que tenían un elemento social parecido, un gran atraso, sociedades tribales, pueblos nómadas. Ahí la mujer obtuvo por primera vez grandes derechos democráticos y civiles. Luego la entrega de tierra a los campesinos. Los campesinos no disponían de tierras, que estaban en manos de los feudales. Los feudales permitían cultivar la tierra entregando gran parte de la cosecha a los dueños. Los dueños tenían agobiados a los campesinos con las deudas. Es un sistema feudal. Entonces se abolieron las deudas y se entregaron las tierras a los campesinos para que las cultivasen en forma de cooperativa. La tercera gran desarrollo, ¿no? Luego crear un Estado realmente unificado. En la medida que fue avanzando la política de esta joven república, se estableció una política de reconciliación nacional que iba a acercar a las distintas tribus. Ahí la asesoría soviética influyó mucho en el último presidente, que todos los afganos lo recuerdan con mucho cariño. Es el mejor presidente que ha tenido nunca Afganistán, que era un médico comunista, Mohamed Najibullah, que permitió una perspectiva de paz al país y de aislar a los grupos terroristas que llegaron a tener una base social, sobre todo por los grandes errores que tuvo aquel presidente que llevó una política violenta y represiva, ¿no? Es un poco en resumen lo que te puedo decir. Y entonces, esta guerra civil en Afganistán continúa hasta los 90s y finalmente instalan un emirato, ¿no? Un emirato islámico de Afganistán, si no me equivoco, no sé si me corriges, con el triunfo del sector talibán, ¿no? Sí, ahí lo que ocurre es, Gorbachev ordena la retirada del ejército soviético el año 89, la República Democrática de Afganistán resiste sola, sin ayuda de nadie, 3 años, el 90, el 91 y el 92. Pero estas fuerzas terroristas, la Alianza del Norte, completamente ensalzadas por la propaganda occidental, terminan por tomar Kabul, por liquidar la República Democrática, establecer un emirato terrorista, y muchos comunistas se exilian en Rusia y donde pueden. No son los talibanes. Los talibanes se crean una vez que ya ha caído la República Democrática con la intervención del servicio secreto pakistaní, concretamente un general de la confianza de los norteamericanos, que es un extremista religioso que se apellida Babar, Nasrullah Babar. Este individuo agrupa a los estudiantes de las madrasas. Madrasas son las escuelas coránicas que están en Pakistán, en los campos de refugiados, para inocularlos el Islam más extremista concebido jamás. Incluso a la derecha del extremismo religioso wahabí saudí, que es muy represivo en relación a la mujer y que manipula las obligaciones y las normas de la religión musulmana, ¿no? Los wahabíes hablan de que junto a las obligaciones tradicionales de los musulmanes está acabar con los herejes, que son los kufar. Por eso les llaman takfiríes. Los kafir o kufar son los herejes. Bueno, pues los talibanes tienen más obligación todavía de luchar contra los herejes, que son fundamentalmente musulmanes que no piensan como ellos. Ya no te digo nada lo que hacen con los comunistas, con los que no son musulmanes, con los ateos, masacrarlos. Bueno, entonces, talibán viene de la palabra tales en árabe, que son los estudiantes. Entonces, el servicio secreto de la dictadura pakistaní, dictadura pro-norteamericana, en su momento relacionada con China, por cierto, y la posición de China al año 79, 80, fue de colaboración, lamentablemente, con la CIA, ¿no? Por ese antisovietismo heredado de la época de Mao, aunque ya Mao y la banda de los 4 había sido dejada fuera de circulación, lamentablemente el 79 apoyan en Xinjiang, en la provincia de Xinjiang, la instalación de bases. Bueno, el caso es que estos talibán se aprovechan de la guerra civil entre los dushmanes, los jefes tribales, terminan por entrar en Kabul
ahora es la segunda vez que han entrado, lo hacen en el año 1996. Lo primero que hacen es entrar en la sede de las Naciones Unidas, donde se había refugiado el último presidente de la República Democrática, que era el comunista Mohamed Najibullah. Lo arrastran como un animal por las calles, lo torturan y lo cuelgan de una farola, porque era entre risotadas, alegría y además en los aplausos de los anticomunistas occidentales. Fíjate que los años 90 son unos años de feroz anticomunismo en todo el mundo, ¿no? Nunca olvidaremos y exigiremos culpas y un castigo penal a estos talibán por haber asesinado al presidente que hoy es recordado como el mejor presidente de Afganistán. Entonces se establece un emirato terrorista brutal, las mujeres pierden absolutamente todos los derechos, establecen una policía contra las mujeres que va golpeando a las mujeres que no van con velos y que no se quedan en su casa o que no son acompañadas varios pasos detrás por sus maridos, una dictadura medieval. Yo no creo que se le pueda llamar medieval, algo peor todavía, porque en medievo, por ejemplo en Al-Ándalus, hace 1000 años, la civilización andalusí era superior a la civilización feudal cristiana, ¿no? O sea que no sé qué palabra utilizar para definir el terrorismo implantado por los talibanes, que encima se alían con un viejo agente de los servicios especiales norteamericanos, Osama Bin Laden, que es uno de los 100 hijos de un empresario saudí muy ligado, por cierto, a la familia Bush, con negocios en California, que es enviado a entrenar terroristas musulmanes de varios países para combatir a los comunistas, ¿no? Él crea después la organización terrorista Refugio Al-Qaeda, que recibe la protección de los talibanes y que es acusada de tumbar las Torres Gemelas. Es posible porque una característica del extremismo islamofascista es la parábola y el mito de la caja de Pandora griega. Es decir, la CIA mete unos monstruos, estoy actualizando un poco la parábola griega, mete a unos diablos en una caja con la orden de no abrirla nunca, porque cuando se abre esa caja de Pandora, a esos monstruos no los controla nadie, absolutamente nadie, cortan cabezas, destruyen países, destruyen la civilización humana, ¿no? En nombre de una interpretación, en mi opinión, incorrecta del Islam. Hay que recordar que no pocas luchas de liberación se han hecho en nombre del Islam y no pocos teóricos, incluso teólogos, han establecido la compatibilidad del socialismo, incluso del socialismo científico, con el Islam, que tiene también elementos igualitarios, justicieros, de justicia social, etc. En este caso no. Es el terrorismo, ese emirato terrorista talibán cae cuando Bush Jr. Decide invadir el país y ese es el periodo que termina ahora con 20 años de dominio colonial norteamericano y un desarrollo de los talibanes que han terminado por volver otra vez a la situación del año 96, volver a entrar en el país. ¿Qué significa que luego de 20 años de invasión militar con más de 250.000 muertos, regrese el mismo sector que fue sacado del poder con la guerra de invasión imperialista? ¿Qué significa? ¿Por qué se da tan rápido? O sea, evidencia el fracaso de la política de invasión militar norteamericana. Bueno, significa que la civilización norteamericana, que se pretende superior a cualquier otra civilización y con el derecho, no se sabe si divino o de qué tipo, de establecer su paradigma a todos los pueblos del mundo y de obligarles a pasar por su modelo, particularmente en América Latina y el Caribe, ya que hablamos para el Perú, incluso de sancionar a aquellos países que soberanamente se alejan del modelo norteamericano, se descubre que es un modelo podrido, corrompido, que no sirve de referencia a ningún país del mundo, ni a los que dominan ellos por la fuerza de sus bayonetas, ¿no? Ahora está diciendo Biden que no pretendíamos imponerles un modelo. Significa que los ejércitos norteamericanos destruyen la capacidad de que las civilizaciones humanas puedan encontrar su rumbo
humano en base a sus tradiciones y a sus necesidades para construir su vida, ¿no? Allá donde han ido los norteamericanos no han dejado más que ruinas y destrucción. Eso pasa en varios países del mundo, pasa en América Latina. A mí me decía una camarada, por cierto, comunista panameña, del Partido del Pueblo de Panamá, todavía están las estructuras de gobierno en Panamá que dejaron los norteamericanos el año 89, cuando fueron a secuestrar al presidente Noriega, que era un agente de ellos, por cierto, ¿no? Así es, otro de estos experimentos que ellos tienen y que luego confrontan. Es decir, ¿no? los pueblos tienen que emanciparse y ha perdido toda legitimidad, si alguna vez la tuvo el imperialismo norteamericano, para invadir a ningún pueblo y para dictar su voluntad a ningún pueblo. El imperialismo norteamericano busca exclusivamente saquear los recursos naturales, defender sus intereses y para eso si deben destruir a cualquier país, lo hacen sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Si para eso deben apoyar a las fuerzas más retrógradas, lo hacen. Lo han hecho en Libia, lo han hecho en Irak, lo hicieron en Vietnam. La diferencia es que en Vietnam triunfó una fuerza realmente emancipadora, liberadora y revolucionaria, que era el Partido Comunista de Vietnam, y ese país ha podido sanar sus heridas y enrumbarse por un camino propio de desarrollo. Libia, Irak, Siria, después de la destrucción empujada por los imperialistas, son países con enormes dificultades, y Afganistán no quedan más que ruinas, no queda nada. Así es. Es la destrucción completa incluso del prestigio norteamericano, para quien sea pro-norteamericano. Así es. Y un poco para ir finalizando esta interesante entrevista, ¿qué significa la entrada de los talibanes a Kabul en pleno 2021? Geopolíticamente, ¿cuál es su impacto? ¿Cómo modifica el mapa de la hegemonía mundial o no? ¿Qué significa realmente esto? Hay que preguntarse varias cosas, ¿no? Ha habido unas negociaciones en Qatar, en el país terrorista, por cierto, Qatar, entre los norteamericanos y los talibanes. Biden debe responder al mundo la pregunta de qué es lo que han acordado con este grupo terrorista. Digo terrorista porque en Rusia y en varios países son así considerados. Los norteamericanos han dejado una gran cantidad de armamento, de municiones, de tecnología militar de última generación que está en manos de los talibanes. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué representa? El jefe de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, el señor Borrell, Josep Borrell, que es partidario de sanciones contra Venezuela, contra Belarus, contra Rusia, contra China, contra Cuba, contra Nicaragua, y si Perú no hace lo que quiere, también contra el Perú, acaba de decir que, por supuesto, los talibanes han ganado y tenemos que negociar con ellos. Es decir, la Unión Europea se apresta a reconocer a este emirato terrorista, ¿no? Significativo el visto bueno y el apoyo de Borrell y de los norteamericanos. Ahora los medios de comunicación están diciendo que se han moderado los talibanes, que ya no van a hacer los crímenes que cometieron antes, etcétera, etcétera. Les amenazan, por supuesto, con una guerra devastadora si no hacen lo que quieren, pero tenemos que ver dónde está en el mapa Afganistán. Afganistán tiene al este suyo Pakistán, que es un estado fallido, porque viene de la descolonización dirigida por los británicos de la antigua Unión India, que era la gran colonia, la joya de la corona colonial era la Unión India. Entonces dividieron la Unión India entre musulmanes e hinduistas y está Pakistán, siempre un régimen dictatorial. Hay una franja pequeña de conexión con China. Al norte está varias antiguas repúblicas socialistas soviéticas, hoy estados débiles, pero al oeste está la República Islámica de Irán, ¿no? Que es considerado por los norteamericanos, por la Unión Europea, uno de los enemigos importantes. Entonces, ¿será que los talibanes están ganándose su respetabilidad, manteniendo lazos y acuerdos secretos
con los norteamericanos y con los europeos para, por ejemplo, desestabilizar Irán? No lo sabemos, hay que esperar, hay que esperar. Desde luego, yo creo que Rusia se ha manifestado preocupada, ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad y China lo que ha hecho es convocar, antes de que tomen el poder, a Pekín, a Tianjin, a las autoridades, a los responsables de los talibanes, para hacer algunos acuerdos. Porque, como he dicho, China, yo tengo simpatía por la evolución de la República Popular de China, ¿no? Pero tiene un antecedente negativo de colaboración con la extrema derecha afgana, incluso en contra de los comunistas afganos. Ahora China es un país pragmático y la ruta de la seda, no se llama así, pero coloquialmente se llama la nueva ruta de la seda hacia Irán y hacia el Mediterráneo, pasa por Afganistán. China tiene mucho interés en tener un Afganistán estable para que las líneas ferroviarias, la comunicación de todo tipo, los transportes, las exportaciones de mercancías, las inversiones, digamos, el gran modelo económico de desarrollo que plantea China al mundo, tenga en el centro de Asia un lugar estable, ¿no? ¿Eso lo van a garantizar los talibanes? Bueno, la verdad es que hay que decir que es posible que sí, porque quienes habían dejado a los norteamericanos en el poder eran dos gobiernos de verdaderos delincuentes, uno Karzai, que por cierto era un accionista de una compañía norteamericana de petróleo, y el último, un señor que se ha ido con las maletas llenas de billetes, ¿no? Que ha abandonado el país. No eran más que vulgares fantoches y mercenarios, ¿no? Lamentablemente, tal vez una parte del pueblo afgano va a ver a los talibanes, fuerza oscurantista y reaccionaria, nada que ver con la alternativa modernizadora de los comunistas afganos, como una alternativa mejor a la de los fantoches pro-norteamericanos, ¿no? O sea que aquí se abren muchas interrogantes. Así es, hay la imagen que ha sido un régimen títere de Estados Unidos, enmarcado en casos de corrupción también, como usted lo ha dicho, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos visto en los últimos días, estas imágenes de la toma de Kabul, también con este enfoque exotista que Occidente siempre hace de la realidad de países como Afganistán. Por eso es muy importante esta entrevista, porque nos permite conocer esto como un proceso donde también los comunistas, como una fuerza universalmente presente, jugaron un rol importante civilizatorio en avance de derechos, y como fuerzas oscurantistas como estas del extremismo fundamentalista conservador o del imperialismo norteamericano se dieron la mano para derrotar a este periodo importante que tuvo hace algunas décadas Afganistán bajo un gobierno socialista. No sé si hay algo final que nos quiera decir, compañero Ejido. No, agradeceros mucho la entrevista, y yo creo que las nuevas condiciones en el Perú, espero que, y supongo que van a significar un renacimiento del interés por la política, ¿no? Aunque yo sé que habéis tenido muchas dificultades como pueblo con la pandemia, ¿no? Con la economía informal, con el desempleo, pero yo creo que hay una politización creciente en el país, entre la juventud y los trabajadores, ¿no? Y observando al mundo, ¿no? Que está cambiando, y Perú cambiando con el mundo, ¿no? Para bien. Entonces puede parecer algo exótico, pero Afganistán es un país muy lejano del Perú. Ahora bien, los imperialistas norteamericanos son siempre los mismos. Así es. En cualquier lado lo que hacen es tratar de asegurar sus objetivos económicos, culturales, militares, ideológicos, en el marco de lo que usted señaló, ¿no? Esta idea que tienen de tarea civilizatoria universal, que no es más que la búsqueda del poder absoluto, ¿no? En el globo. Estamos muy agradecidos, compañero José Antonio Ejido. Ha sido José Antonio Ejido, analista internacional, que lo vemos en diversos medios como Hispan TV, en Telesur. Siempre hemos seguido su trabajo. Para nosotros es un honor hoy haber conversado con usted, y esperemos que esta no sea la última de las ocasiones en las cuales podamos compartir esta información para la izquierda peruana, para el pueblo peruano, que seguramente hoy va a salir de esta entrevista conociendo un poco más
de la escena contemporánea, como decía nuestra Mauta Mariátegui. Un abrazo, camarada. Gracias, el honor ha sido para mí, de verdad, Arturo. Un abrazo muy grande y mi agradecimiento. Nos vemos. De acuerdo.